Bienvenido a esta edición de Nuevos Cambios. En este domingo decidimos abrir un espacio, cambiar un poco los planes iniciales del contenido que teníamos preparado para ser muy puntuales y muy oportunos en un tema que debe de abordarse siempre, pero que particularmente cuando ocurre algo fatal, algo terrible, lo tomamos en cuenta, que es la importancia de saber a dónde, cómo y qué cuidar cuando alguien decide hacerse una cirugía o un tratamiento estético de cualquier naturaleza. Hemos invitado en este momento, y rompiendo un poco el protocolo normal, a 3 especialistas, y le digo romper el protocolo porque la idea sería también que cada uno se presente, que diga su experiencia, y luego abordamos preguntas muy básicas para aprovechar esta gran oportunidad. Doctor Arturo, muy buenas noches y gusta usted presentarse. Al contrario, gracias. Es un placer estar aquí. Primero, gracias por darnos este espacio, esta oportunidad, que es muy importante para nosotros el poder compartir con el público el deber ser, el cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Actualmente tengo el honor de ser el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Esto es a nivel nacional, por supuesto, y es un placer estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, si gusta usted presentarse. Sí, soy el doctor José Gerardo Lozano Montemayor. Soy en este momento el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León. Y pues nuestra misión en el colegio es tratar de que sea la mejor práctica de la cirugía plástica en el estado. Hacerlo de una manera que los pacientes tengan la mejor calidad de trabajo posible. Claro. Y que todo salga bien cuando se hacen algún procedimiento. Es el objetivo de esta conversación. Doctor, si gusta también presentarse. Sí, yo soy José Ángel Villarreal, cirujano plástico, y pues yo me encargo de la seguridad de Nuevo León, del Colegio de Cirugía Plástica, y nuestra función es regular todos los procesos que se hacen en cirugía plástica con todo lo que se requiere para que tenga un resultado ideal, ¿sí? Y evitar cualquier tipo de complicación. Muy bien. Exacto. Normalmente, pues parece lógico a veces esto que le quiero preguntar primero, doctor Arturo, que lo primero que hay que ver es que sea una clínica certificada y un especialista el que va a practicarnos esa cirugía. Pues suena muy así, pero es ambiguo. ¿Cómo darse cuenta que así es, doctor Arturo? Bueno, primero, esto no es una situación opcional. ¿Sí me explico? No, esto no es quiero o no quiero, no. Está escrito en la ley. Existe una ley general de salud que nos rige a todos a nivel nacional, y la ley es muy puntual, la ley es muy clara, la ley lo dice perfectamente. Dice, cuando te vas a realizar un procedimiento quirúrgico de cualquier tipo, ginecológico, el ortopedista que te va a arreglar el menisco, el cirujano que te va a arreglar una hernia, el otorrinolaringólogo que te va a quitar las anginas o te va a arreglar el oído, todos estamos regidos bajo esa ley nacional, bajo esa ley general de salud. Los cirujanos plásticos no somos excepción. Y lo dice bien claro, si alguien va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, tiene que cumplir 2 requisitos. El cirujano como tal tiene que tener una cédula de especialista, eso es muy importante, que esa la emite la SEP, ¿de acuerdo? Y te dan la cédula de especialista. No es un médico general, es alguien que va más allá. El médico general tiene una cédula de licenciatura, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú te recibes de medicina, tú eres licenciado en medicina, ¿de acuerdo? Ese es el nivel académico. Después viene la especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, primero, la cédula tiene que ser de especialista, número 1. En la rama que te corresponde, nosotros 3 tenemos cédula de especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Para llegar a eso, ¿hay una preparación de cuántos años más o menos? Sí, por supuesto hay una preparación. Primero tienes que estudiar la carrera de medicina, en cualquier escuela de medicina. Aquí en Monterrey tenemos tenemos 3 escuelas de medicina. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la UDEM y el TEC de Monterrey tienen escuela de medicina. Cuando terminas eso,
generalmente se tiene que hacer por ley un año de servicio social. Ahí ya terminaste tu compromiso para obtener el crédito de licenciatura en medicina, ¿de acuerdo? Que es el médico, cirujano y partero, ¿de acuerdo? De cualquier escuela que haya salido, ese es el título que tienes en ese momento. Sí. A partir de ahí se hace un examen a nivel nacional, que es el examen que te va a dar la oportunidad de hacer una especialidad o un posgrado de especialidad. Y hay 47 especialidades en México: anestesia, pediatría, ginecobstetricia, todas las especialistas que nosotros conocemos, ¿no? Para eso se tiene que presentar un examen nacional que se llama ENARM, que es el examen nacional para la admisión de las especialidades médicas, y pues los mejores alumnos, los alumnos que pasan ese examen, tienen acceso a hacer una especialidad en cualquier institución, ya sea pública o privada. Puedes entrar a hacer una especialidad de entrada directa, como es ginecología, como es pediatría, o puedes entrar a especialidades que son de entrada indirecta, en donde tienes que hacer una especialidad y después una segunda especialidad. Por ejemplo, si tú quieres ser cardiólogo, tienes que hacer medicina interna, ¿de acuerdo? Como especialidad, y después derivarte a cardiología. Lo mismo pasa en cirugía plástica. Tenemos que hacer cirugía general y después nos derivamos, después de unos años de cirugía general, puntualmente a hacer cirugía plástica, estética y reconstructiva, 4 años de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Evidentemente es un camino muy largo y es algo que se necesita, puesto que pones no solo tu salud, sino tu vida en manos de esa persona que te va a intervenir. Ahora, doctor José Ángel, ¿cuáles son los riesgos de una operación estética como tal? O sea, ¿cuáles son los principales puntos delicados que pueden darse? Definitivamente, todo procedimiento quirúrgico lleva un riesgo, mismos que el paciente debe estar enterado, ¿de acuerdo? El hecho de poner 1 mililitro de gilocaína con epinefrina para hacer un procedimiento mínimo y dar un punto, eso ya lleva un riesgo. Y para eso se requiere que el paciente esté enterado perfectamente bien de lo que se va a realizar. Tiene que firmar los consentimientos, que es muy importante que todos los pacientes lo hayan firmado y sepan lo que se va a hacer. Entonces, los riesgos existen. La diferencia de operarse con subespecialistas que somos nosotros es que los riesgos los minimizamos a la mayor cantidad posible. Entonces, de tal manera que los riesgos prácticamente son los que están escritos en la literatura mundial, y es bien importante que los pacientes sepan los riesgos que están cursando y que todos hayamos firmado ese consentimiento, tanto el paciente como un familiar, testigos y yo mismo como encargado del procedimiento quirúrgico. Doctor, yo he escuchado varias veces a los médicos decir: el único médico que no puede cometer algún día un error es el que no opera. Sin embargo, el tener ya años de vuelo, si me permite la expresión coloquial, pues hace la diferencia. Hay ciertas características que una persona dice: me voy a intervenir. ¿Qué debe ver en el médico? La experiencia, ¿qué características? En primer lugar, tiene que ver si tienen las credenciales adecuadas para poder hacer ese tipo de procedimientos. Sí. Los cuales son la cédula de especialidad, lo que mencionó Arturo antes, la cédula de especialidad, el ser certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, mantenerse en práctica, recomendaciones de otros pacientes, de preferencia. Eso cuenta mucho, que haya una recomendación de boca en boca. Claro, varias se puede, ¿verdad? Mejor. Sí, claro. Y ya que tienen las credenciales, después va a hacer una consulta, la cual realmente es una entrevista, en donde uno como médico va a ver el problema de que quiere resolver el paciente. El paciente también tiene una interrelación con el médico, le debe despertar confianza, debe de contestar sus dudas, inquietudes, sentir que se preocupa por él, explicarle perfectamente qué es lo que va a hacerse en el procedimiento, qué riesgos hay, cuánto tiempo va a durar la evolución. Todas esas cosas nos van a hacer que la relación médico-paciente sea lo más adecuada posible, y que el paciente sienta que está en buenas manos y que conforme va pasando la evolución después de la operación, ya se lo dijeron, o sea, ya lo entendió y no va a haber malas interpretaciones. Y en el momento en que haya cualquier problema, recurrir a su médico inmediatamente para que le trate de resolver cualquier situación que pase. Sí. Hace algunos años, doctor Arturo, en alguna de las situaciones tristes del fallecimiento de una mujer en una liposucción,
en una operación de esta naturaleza, es cuando nos dimos a la idea de que se tenía que firmar una responsiva. ¿Por qué se firma una responsiva? Es decir, la persona a qué se compromete antes de ser intervenida. Ok, eso es una extraordinaria pregunta porque mucha gente se confunde pensando que esa responsiva exime al médico de responsabilidad y no es así. El consentimiento informado, primero que nada, es un documento que la ley exige. ¿De acuerdo? Yo no puedo meter a un paciente a cirugía si no tiene un consentimiento informado. Por escrito tiene. Por escrito. A cualquier hospital privado que tú vayas a hacerte el procedimiento que tú quieras hacerte, tienes que firmar un consentimiento informado. El consentimiento informado no es más que quede por escrito en un documento firmado, sí, que yo como médico te informé primero el procedimiento que te iba a hacer y los riesgos o implicaciones que esto puede tener. Yo no puedo meterte a hacer una liposucción cuando me firmaste un consentimiento informado de una apendicectomía. Cada procedimiento tiene un consentimiento específico, pero por ningún motivo el consentimiento exime de responsabilidades al médico, ¿de acuerdo? O sea, el firmar no compromete a nada a los pacientes. Simplemente aceptan que fueron informados del procedimiento al que van a ser sometidos. Eso es el consentimiento informado. No quiere decir que el doctor se pueda lavar las manos. Yo le dije por ningún que era motivo. Riesgoso, me firmó, es su problema. No, por ningún motivo. El médico incluso le pide autorización en ese consentimiento al paciente. Y lo dice claro el consentimiento, dice, en caso de una emergencia, me autorizas a que haga lo que tenga que hacer para sacarte adelante del caso. Si te tengo que trasladar a un hospital, si te tengo que transfundir sangre, si tengo que traer otro especialista para sacarte adelante, en el consentimiento tú me otorgas ese permiso, sí, para poderlo hacer. Pero en ningún momento el médico se exime de responsabilidades porque el paciente firmó. Eso es importante. Eso es muy importante. Que quede muy claro. Doctor José Ángel, cuando alguien se va a intervenir de los ojos o de una muela, imagino de varias cosas, a veces se maneja este término de si eres candidato o no eres candidato. ¿Existe en el tema de la cirugía plástica quien no es candidato? Definitivo hay gente que no es candidato y tenemos que tener la preparación para decir, sabes que tú no eres candidato. Sí. Lo que tú estás buscando eso no es. ¿Sí? Tenemos en cirugía plástica trabajamos con pacientes sanos y nuestra responsabilidad es dejarlos sanos y felices y eso es bien complicado. Tenemos que entender qué quieren, cómo quieren verse, cómo quieren sentirse, cómo sí, quieren que los vean el resto de la población y eso es bien importante que lo podamos entender. Entonces, definitivamente hay pacientes que tienen expectativas que están totalmente fuera de la realidad y tenemos que hacérselas ver. El común denominador de esos pacientes que se quieren hacer un procedimiento y que nosotros no aceptamos hacérselo, definitivamente van a ir con otra persona que se lo hagan. Bien. ¿Sí? Pero eso es muy importante y sí tenemos que serlo muy específicos cuáles son los cambios que son ideales para él o para ella y que le favorezcan a lo que estamos buscando. ¿Sí? Sí. Doctor, sí, adelante. Bueno, sí. De hecho, en el colegio de cirujanos plásticos, en la ANCEPER, tenemos o tratamos de ponderar mucho los valores, sobre todo éticos, que son los que te van a hacer no aceptar a un paciente cuando no es candidato. Cuando ves alguna cosa que no va a funcionar, que no le vas a poder dar el resultado que quiere, y eso lo tratamos de comunicárselo a todos nuestros miembros para llevar esos valores a lo más alto posible, claro. Y que todos procuremos ver por la salud de los pacientes más que por intereses económicos, ¿verdad? Esa es parte ¿Hay alguna edad para realizarse una cirugía, algún rango, alguna característica física o complexión para pensar quién es bueno o buena idea una cirugía y quién definitivamente no? Sí, hay ciertas características que tiene que tener el paciente, pero hay tantos procedimientos diferentes. Los pacientes todos son diferentes también, entonces es casi imposible. Es como, bueno, perdón, cuando alguien te llama por teléfono y te dice, oye, me quiero hacer tanto, ¿cuánto me cuesta? O sea, a ver, si no es una cotización de tengo estas tarifas y es... Te tengo que ver. Claro. No, ¿para qué? Pues nomás dígame cuánto me sale y cuánto me tarda en recuperarme y ya.
pero es que te tengo que revisar. O sea, no hay manera de que por teléfono te vaya a decir qué te voy a hacer y cuánto te va a costar, etcétera. O sea, no es prudente, no se debe de hacer. Desgraciadamente, desgraciadamente las redes sociales, las publicidades muchas veces ponen tan fácil los procedimientos que dicen, pues llego, me operan, me voy y al otro día me voy de vacaciones o me voy a trabajar, como si se fueran a peinar o como si fueran a hacer algo, una actividad así. Tenemos que tener una buena valoración y en base a nuestra experiencia y conocimientos adquiridos, ver si ese paciente específicamente es un buen candidato para el procedimiento que quiere. Y ya sobre eso, ya se platica con él, o si no es el candidato ideal, pues se le explica que no es el candidato ideal, que tiene ciertos riesgos desde el punto de vista estético, y ya el paciente decidirá si se somete o no al procedimiento, pero cuando está muy bien entendido eso. Muy bien. ¿Cuáles son las cirugías que en Nuevo León en particular son las más demandadas? Es decir, las que más quiere la gente en un lugar como estos, que entendemos, lo hablábamos antes de entrar al aire, es uno de los líderes a nivel incluso continente de operaciones, ¿no? Mundial. Sí. ¿Cuáles son las más? Mira, si hablamos específicamente de procedimientos quirúrgicos estéticos, en Nuevo León, la cirugía número 1 que se hace es la liposucción, número 1. Número 2, aumento de busto. Número 3, rinoplastía, cirugía de nariz. Va a variar del grupo de edad. Por ejemplo, una jovencita de 17, 18 años, pues piensa en su nariz. Una señora que ya tuvo bebés, pues a lo mejor piensa en corregirse el busto o en arreglarse el abdomen. Una señora de 50 años, pues piensa corregirse el cuello. Un hombre piensa en las bolsas de los párpados o ponerse algo de cabello. Entonces, depende, pero los procedimientos más socorridos en nuestro medio son liposucción, cirugía de aumento de busto y rinoplastía. Esos son los procedimientos más frecuentes. Espero no sea una pregunta ociosa, o que no suene como tal. ¿Cuál de estas operaciones es la que requiere más preparación? Mira, definitivamente la lipoescultura, que es el número 1, requerimos muchos parámetros y respondiendo a lo que preguntaste anteriormente, que quién es candidato, no todo paciente que tiene sobrepeso o obesidad es candidato para esto. Requerimos un índice de masa corporal, que son cosas muy técnicas nuestras, para poder saber si este paciente es candidato o no a un procedimiento. Un paciente que tiene un índice de masa corporal arriba de 30 no es candidato para una liposucción y los riesgos son mucho más importantes. Entonces lo que tenemos que hacer es saber, dependiendo del peso y la estatura, hacemos nosotros unas tablas por ahí, y dice, ¿sabes qué? No eres candidato, tienes que bajar X cantidad de peso para poder hacer. ¿Y alguien que ya se hizo una operación o intervención de estas puede o debe en un determinado tiempo volver a practicársela? Tenemos que entender también que nuestros pacientes tienen alguna alteración de algún tipo de alimentación y esto. Si en algún momento es candidato, es posible hacer, dependiendo, porque también tenemos una cantidad de grasa que podemos quitar, ¿sí? Que sea seguro para el paciente. Y definitivamente está escrito en todos los artículos, Arturo, que ha hecho investigaciones en el Task Force de lipoescultura y lipotransferencia, nos puede explicar específicamente, y todo ya lo sabemos, qué cantidad de grasa podemos quitar, qué cantidad de grasa podemos lipotransfundir y en qué sitios específicamente para tener una seguridad y evitar cualquier tipo de complicación. Sí. Bien. Doctor, y en contraparte, las intervenciones que son menos comprometedoras o que son más de rutina para ustedes. Lo que pasa es que no hay cirugías ni fáciles ni súper complicadas. Más bien hay pacientes que tienen un problema que va a ser muy complicado. Estábamos platicando hace rato que operamos unos pacientes, por ejemplo, que dice, bueno, pues una paciente que se le van a cambiar prótesis o un aumento de busto, pues puede ser muy sencillo y te puedes tardar 45 minutos o puede ser tremendamente complicado y tardarte 4 horas y media o 5. Sí. Porque tiene problemas que tenemos que resolver en el mismo evento, que
ahí el área necesita hacer muchas modificaciones, muchas cosas. Entonces, igual una rinoplastía, por ejemplo, una cirugía de nariz, puede ser relativamente sencilla, puede ser tremendamente complicada. O sea, en algunos pacientes tienes que sacarles un pedacito de la costilla para ponerlo para acá, tienes que sacarle tejido de las orejas, tienes que ponerle un montón de puntos, o sea, y alguna otra paciente pues era quitarle un poquito el huesito y levantarle un poquito la punta. O sea, es tremendamente variable. Y uno lo que tiene, la obligación a uno como cirujano es tener los recursos suficientes para poder tratar cualquier tipo de pacientes. O sea, los sencillos, bueno, pues, perfecto. Pues sí. Pero los complicados, que no sabemos cuándo los vamos a encontrar, porque muchas veces surge ahí en la operación situaciones, que eso es muy importante, por eso la gente tiene que estar sumamente preparada para hacer los procedimientos. No es así, como que se ve muy sencillo, yo creo que cualquiera lo puede hacer. Pues no cualquiera lo puede hacer. Por eso se dan casos, perdóname, que la gente se arrepiente de haberse intervenido, o días antes dice, sabes que siempre no. Claro. ¿Pasa? Por supuesto, sí, claro, por supuesto. Sí. De hecho, una paciente que tiene dudas de acerca del procedimiento no se opera. No se opera. Punto. Doctor, siendo muy instructivos, yo soy un hombre, una mujer que estoy viendo en este momento el programa, o estoy viéndolo en redes y digo, ¿sabes qué? Sí quiero intervenir. Y hay especialistas muy buenos en Nuevo León y somos líderes en eso. ¿Cómo puedo informarme? ¿En dónde? ¿Cómo? Exacto. ¿Qué hacer primero? Mira, lo primero que tienes que valorar es quién va a ser la persona encargada de realizarte el procedimiento. Voy a recurrir a las palabras de un doctor de la Ciudad de México, Ignacio Chávez, y él describió lo que es la medicina, ¿de acuerdo? La profesión como tal. Y dice, es una confianza que se deposita en una conciencia. ¿De acuerdo? Cuando te operas con un médico que no tiene conciencia, todo está perdido. Porque tú como paciente vas con toda la confianza. Es una confianza que se tiene que depositar en una conciencia. Entre más conscientes seamos los médicos, entre más éticos y morales seamos, siempre vamos a tener mucho menor posibilidad de tener un riesgo. Un buen médico, ¿qué es lo primero que te pregunta cuando llegas y sabes que me quiero operar? ¿En qué te puedo servir? Primero que nada. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Y preguntan por qué te quieres operar o cómo? Pues cuando es necesario preguntar el por qué, porque de repente detectamos pacientes que están buscando algo que se llama ganancia secundaria. Le voy a poner un ejemplo un poquito burdo. Llega la chica que se quiere operar el busto y dices, oye, no, mira, creo que lo que estás escogiendo es demasiado, estás muy delgadita, estás muy chaparrita, es que yo quiero ser triple D. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, pues porque es que mi novio está saliendo con una chica que está así y yo quiero. Oye, no, espera. O sea, estás modificando tu cuerpo en forma permanente por algo que a lo mejor no va a suceder, que es que tu novio regrese. O sea, me refiero, ese tipo de ganancias secundarias eso no te va a garantizar. No te va a garantizar. Entonces, tú mismo como cirujano, si detectas que ella está buscando una ganancia secundaria, no lo es así. Lo que tenemos que entender como cirujanos y el público, creo que es el mensaje que debe recibir es, primero, no existe cirugía con riesgo cero. Número uno, no existe cirugía. Ni la de una muela. No existe cirugía con riesgo cero. Número uno. Número dos, cuando estás con un médico que tiene todas las credenciales de acuerdo a la ley, cuando te operas en un sitio que cumple todos los requisitos que Salubridad escoge y cuando tú como paciente cumples todos los requisitos de ser un buen candidato, a pesar de eso, hay riesgos. ¿De acuerdo? Ahora imagínate el escenario cuando quien iba a realizar la cirugía no tiene las credenciales. Cuando el lugar en donde se iban a realizar la cirugía no tiene el más mínimo equipamiento de seguridad y cuando el paciente no tiene ninguna calidad como para ser un buen candidato. Es evidente que en esas circunstancias los riesgos se van a incrementar enormemente y eso es precisamente lo que queremos evitar. Muy bien. En algunos de los videos que nos compartía, doctor, hay imágenes en donde se ve el procedimiento, es algo
pues fuerte, a final de cuentas. Hay una recuperación que es igual de importante, ¿no? Viene después de la operación una recuperación que se tiene que seguir al pie de la letra. Definitivamente, hay un protocolo postquirúrgico. Es importante que la gente lo sepa, perdóneme, porque mucha gente piensa eso, y me voy a casa en una semana estoy listo o en 2 días estoy... Y no es así. Existen procedimientos dependiendo la magnitud del procedimiento y la anestesia que se utilice. Definitivamente, terminando del procedimiento quirúrgico, la paciente tiene que entrar a la sala de recuperación. Ahí tendrá que estar 1, 2, 3 horas, dependiendo de la recuperación, monitorizada para que una vez que se elimine todo lo anestesia que se utilizó por parte del departamento de anestesiología, y está vigilado por un anestesiólogo todo el tiempo. Una vez que estos riesgos pasan, ya se le quitan los monitores a la paciente y pasa al área ya en la cual ya se puede ir a su casa en caso que sea una cirugía ambulatoria. En caso de que sea una cirugía que se va a quedar ahí en la clínica o en el hospital, en ese momento pasa al hospital. Pero sí se requiere una monitorización, y es muy importante que cumpla estas cosas. No nos podemos ir caminando el procedimiento a casa. No se puede. Claro, muy bien. Ya casi para terminar, doctor, algunos hábitos de consumo, hábitos de vida que deban cuidarse antes de ir a buscar una operación. Mira, lo más importante para nosotros, que lo vemos con mucha frecuencia, y de hecho es motivo de negar procedimientos quirúrgicos, es fumar. ¿Fumar? Sí, sobre todo la fumada heavy smoker, que se considera una cajetilla para arriba. Pero el hecho de fumar menos no exime de los riesgos, tanto anestésicos como estéticos. Quisiera que por favor usted, aprovechando esta oportunidad de que les agradecemos que hayan estado acá, hablara usted con esas personas que hoy día, mientras estamos teniendo esta charla, están a punto de ponerse en manos de alguien en quien todavía no están listos para confiar. Mira, lo más importante, porque el responsable de todo el evento va a ser la persona encargada de realizarte la cirugía. ¿Estamos? Esto es. Lo primero que tienes que checar es que tu cirujano cumpla los requisitos que pide la ley. Y la ley es muy clara, como te decía. Cédula de especialista. Y lo más importante, certificación emitida por el Consejo de Especialidad. Y ahí quiero dejar bien claro esto. Todos los especialistas que te atienden a ti, a tu mamá, a tu mujer, a tus hijos, tienen una cédula de especialista y tienen una certificación emitida por el consejo de cada una de las especialidades. Tu anestesiólogo, el ginecólogo que atiende a tu mujer, el cardiólogo que atiende a tu mamá, el ortopedista. Entonces hay un consejo de cirujanos plásticos. Hay un consejo de cirujanos plásticos, hay un consejo de anestesiología, hay un consejo de ortopedia. Hay 47 consejos a nivel nacional. Y todos los especialistas de cualquier especialidad requieren por ley tener esa certificación. Tú, para ingresar al Hospital San José, al Hospital Muguerza, a cualquier hospital privado, lo primero que te dicen es: enséñame tu certificación, porque eso avala que estés bien preparado. Tenemos que ser bien claros qué tipo de certificación, porque cuando te recibes de la secundaria, pues te dan un certificado. Y si vacunas a tu perro de la rabia, pues te dan un certificado de la vacuna. Hay de certificados a certificados. Claro. Aquí estamos hablando certificado emitido por el Consejo de la Especialidad. Tu anestesiólogo tiene su consejo y su certificación, y yo, como especialista en cirugía plástica, tengo el mío. Es muy importante. Y eso lo pueden buscar. Eso es lo que le iba a preguntar. Eso lo pueden buscar en las páginas. Existe un directorio de cirujanos plásticos certificados en la página del Consejo Mexicano, quienes los que nos certifican, la misma Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Todos los miembros de la Asociación Mexicana tienen que estar certificados. Todos los miembros del Colegio de Nuevo León tienen que estar certificados, de tal manera que, ya sea en el directorio del Colegio del Estado, a nivel nacional en la página de la asociación, o directamente en la página del Consejo Mexicano de nuestra especialidad, está el directorio y puedes buscarlo por apellido,
por estado, por número de certificación, y no es ningún delito que vayas con un cirujano y le digas, me muestras tu certificación, y listo, y así de simple, pero tiene que ser la certificación emitida por el Consejo de la Especialidad. Eso es lo que ampara la ley. De hecho, cada 5 años nos vamos de certificarnos. O sea, no es alguien que salió hace 30 años y le dieron su certificado ya. Las técnicas. Otra vez. Y otra Tienes que vez. reunir una cierta cantidad de puntos los cuales te dan académicos. Académicamente, Para poder. el tener docencia, etcétera, para ver que estés actualizado en lo que estás haciendo. O sea, y eso es muy importante también, que los miembros del ANSEPER, los miembros del consejo, del colegio de nosotros, tienen que estar recertificados, con una recertificación actualizada. Vigente. Para que el paciente tenga la confianza de que ese médico sigue evolucionando en cuanto a sus conocimientos. Algo bien importante, yo creo que eso es básico ahorita lo que está ocurriendo. Los pacientes muy jóvenes están buscando un procedimiento que se llama bichectomía lipopapada y estas cosas. Es bien importante que lo sepamos, que esos procedimientos no pueden ser realizados por cualquier persona. Ahorita en la mañana, bichectomía, quitar las bolsitas de grasa que tenemos para aquí, bajar el cachete. es lo que hacemos con los modelos, para ver la diferencia entre los malares y el borde de la mandíbula y verlos más estilizados, más anglosajones. Eso es bichectomía. Y lo están combinando mucho con liposucción de cuello o lipopapada, que por ahí tenemos videos muy desagradables que hemos visto por otras especialidades o gente médicos, por así decirlo. Y lo están combinando actualmente con limpieza de dientes. ¿Cómo es posible que vendas un paquete con limpieza de dientes? Me llegó en la mañana. Y ya limpieza que estás aquí, mira, te ofrezco bichectomía y lipo de cuello, los tres juntos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien. Doctor, sí, adelante. Bueno, no, es un último detalle. Obviamente cada paciente tiene unas posibilidades económicas y tiene que buscar ciertos presupuestos que se le adapten a sus posibilidades. Pero lo que sí tiene que entender una persona es que a la hora de ponderar las cosas, o sea, para hacerte un procedimiento, el precio no necesariamente tiene que ser el primer factor de decisión. Porque, por ejemplo, tú cuando compras, vamos a suponer, una televisión y te la vendieron bien barata y es así muy económica. Sí. Y se te descompuso. Lo prendiste y a los 3 días ya no funcionó y ya no vale nada y bueno, la tiraste. Okay. Perdiste el dinero, se acabó, pero sigues vivo, sigues sano, sigues trabajando, no pasa nada. Con los procedimientos que hacemos, no, o sea, estás arriesgando en un momento dado tu vida. O por lo menos problemas de función a largo plazo. O de desfiguramientos, etcétera. Los cuales después no los puedes arreglar con dinero. Claro. O sea, ni con todo el dinero del mundo. Ahí es donde lo barato cuesta caro, es mucho más fuerte. Tienes que ponderarlo, o sea, ya no hay vuelta para atrás, como cuando compras, te digo, un aparatito que pues me lo vendieron, no funcionó, ni modo, lo tiro y ya después... Y a veces se arregla ahorrando un poquito más y esperar un poco más de tiempo. En lugar de ponerte en manos de cualquier riesgo. Doctores, muchas gracias a los tres, muy amables. Al contrario, muchas gracias. Es importante que la gente conozca. Si gustan ustedes dar sus redes sociales o alguna forma de encontrarlos o dónde los podemos localizar para saber un poco más de esto, doctor. Doc Arturo. Doc Arturo, tal cual. Tal cual. Ok, muy bien. ¿Hay algún lugar en donde encontrarlos también? Sí, Hub Cirugía Plástica y Medispa, así se llama nuestra clínica y ahí pueden encontrar todos los servicios que ofrecemos. Doctor. Para mí sería el Colegio de Cirujanos Plásticos NL. Correcto, perfecto. @gmail.com. Perfecto. Gracias de nuevo y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Javier Coello Trejo, abogado, uno de los principales hombres de derecho y sobre todo de procuración de justicia e investigación del crimen organizado en nuestro país. En la historia de las últimas décadas escribió este libro que hoy presentamos, que ya lo leímos, El Fiscal de Hierro, Memorias. El Fiscal de Hierro, así como se le ha conocido desde hace muchos años, desde hace varios sexenios. Javier, ¿cómo está? Es un gusto saludarle. Muchas gracias, don Víctor, aquí a sus órdenes.
Hay un capítulo en particular, entrando en materia, aquel, digamos que es el clímax del libro, el que titulan Cruzada contra el narcotráfico. Usted ahí habla un poco de Carlos Salinas de Gortari, a quien conoce usted, si mal no entendí, cuando estaba todavía al frente de Programación y Presupuesto, al menos un poco más cerca lo conoce. Luego relata en el libro que incluso fue invitado a exponer en una conferencia sobre la lucha contra el narco, pero usted desiste porque dijo no me va a prestar a una imposición, usted ya traía lo que había aprendido y no quería prestarse a nada, pero así comienza una historia cercana con este controversial expresidente. ¿Quién le invita después, o quién le invita después a ser procurador? Bajo el mando de Enrique Álvarez, su procurador bajo Enrique Álvarez. En ese sexenio, a usted le toca enfrentar al narco. Pero usted menciona en el libro que creció, perdón, abogado, creció en tiempos de Miguel de la Madrid. ¿Desde ahí venimos cargando esa delincuencia organizada tan fuerte hasta hoy? Mire, el problema del narcotráfico, cuando yo dejo la Procuraduría de la República con don Óscar Flores Sánchez en 1982, yo me voy de secretario general de gobierno a Chiapas y es cuando viene todo el problema de Camarena y lo de Búfalo, ¿no? Sí. Que fue un asunto de veras impresionantemente terrible, lastima mucho al presidente de la Madrid. Yo era secretario de gobierno. Cuando yo llego a la subprocuraduría, yo tengo la obligación de, con un equipo de ministerios públicos, de preparar y formular las conclusiones en el juicio de Caro Quintero y de Don Neto y de otros. Sí. Ahí es donde yo analizo a profundidad el expediente y empiezo a encontrar cosas que pues yo narro en el libro, ¿no? O sea, yo le informo al presidente que era imposible que no se hubieran dado cuenta las autoridades en aquel momento de Procuración de Justicia de que existía un sembradío, un plantío de más de 1,000 hectáreas en Búfalo, Chihuahua, donde trabajaban 3,000-4,000 hombres, se acababan la comida de los pueblos cercanos y que la autoridad no se hubiera dado cuenta. Entonces, ahí viene el problema en que los Estados Unidos nos ubican a todos los mexicanos como corruptos y como narcotraficantes, ¿no? El problema era que había que hacer una investigación y cambiarle o voltear el papel, ¿no? Sí. Porque con todo respeto a los americanos, ellos se sienten involutos. Y eso no es cierto. Porque México pues seguirá siendo trampolín de los Estados Unidos en la cosa de las drogas, mientras en Estados Unidos no se corrija el problema de las adicciones. Exacto. Usted en su libro, abogado, perdone que le interrumpa, pero ahora me lleva a esto. En la página 264 usted habla de Colin Powell, que justo acaba de fallecer, y relata usted una conversación de eso que usted acaba de mencionar, en donde le dijo al propio Colin Powell en aquella cena con intérprete que ellos seguían siendo parte del problema por el tema de las armas, y le dice solo business are business, es decir, negocio es negocio y eso no va a cambiar. ¿Qué impresión le dejó aquello? Mire, el general Powell, un hombre muy serio, es un gran general, pero pues con la mentalidad de un funcionario americano, ¿no? Acuérdense que los americanos son business, cosa que yo pude corroborar cuando me hicieron el honor de nombrarme presidente de la Conferencia Internacional contra las Drogas en Viena por las Naciones Unidas, a donde me percaté de muchas cosas, donde se quedaba todos esos millones, miles de millones de dólares que produce esta actividad del narcotráfico, ¿no? Se quedaba mucho en Miami. Pues obviamente, con todo respeto, no hablo de los ciudadanos americanos, sino de algunas autoridades que tienen doble moral. Por eso fue que cuando el
el señor presidente Salinas de Gortari me invita a ser su procurador general de la República, pues me da la tarea de lo que él se comprometió en su toma de posesión, de combatir el narcotráfico, ¿no? Y lo hicimos, don Víctor, lo hicimos. Yo entendí, y así lo he manifestado, que lo que es una guerra. Sí. Una guerra en contra de quienes envenenan a la juventud, en contra de aquellos que trastocan lo más profundo de una sociedad, ¿sí? Que es los jóvenes y los vicios, ¿no? Sí. Y así lo hicimos, ¿no? Usted relata, perdóneme, en sus memorias, muchas de estas pues son hazañas realmente en la lucha contra este lastre del narcotráfico, incluso cómo llegaron a la detención de Félix Gallardo. Pero ¿cuál es la clave para un éxito en esto? ¿Por qué no son tan frecuentes hoy en día esas hazañas o esas luchas logradas? Hoy, ¿qué opina usted de abrazos no balazos y algo que no ha dado resultado hoy en día en los últimos gobiernos, no solo en el actual? Mire, el problema del narcotráfico y del crimen organizado es difícil combatirlo, pero no imposible. ¿Qué es lo que se requiere, a mi muy personal punto de vista, y qué fue lo que utilizamos, no solamente yo, sino un equipo de más de 4,000 hombres, agentes de la Policía Judicial Federal Antinarcóticos, 450 agentes del Ministerio Público Federal, peritos, etcétera? Primero, la inteligencia. Inteligencia es la investigación. En aquellas épocas teníamos una tecnología incipiente, don Víctor. Sí. Lo más que podíamos lograr era intervenir teléfonos, cuando no era prohibido, don Víctor. Porque ahora pues todo está prohibido, ¿no? Sí. Nos acotan mucho las investigaciones que debe hacer la policía ministerial. En aquella época era incipiente, pero lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos primero, fundamental, con la voluntad política del presidente Salinas, con el apoyo irrestricto que nos dio, con inteligencia, porque nadie tiene una bola mágica para saber por dónde va a pasar la droga, quién es el narcotraficante. Aquí tiene que ser una investigación a profundidad y con la fuerza de la ley, don Víctor. Y cuando sea necesario, la fuerza del Estado. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía y tiene que hacerlo. Por eso existen las corporaciones policíacas. Pues sí. En otro capítulo, abogado, usted narra en el libro que mientras iba ya encaminado a la captura de Juan García Ábrego, tuvo que dejar la tarea, digamos que inconclusa, no le quedó de otra. Narra que la información, en medio de la intermitencia, usted hasta hizo un operativo para entrar a Matamoros, pero por Estados Unidos. Y en aunque escapa Juan García Ábrego, hay detenciones y encuentra los libros del dinero, las narconóminas, que empieza a investigar a fondo, pero que a los pocos días y antes de que se entregara Juan García Ábrego, usted lo cambian de dependencia a la Profeco. Platíquenos un poco de esto. Mire, hubo prioridades en cuanto a cómo detener a los narcotraficantes. El primer tema que a mí me toca, aunque no era de mi resorte, porque pues yo era su procurador de la lucha contra el narcotráfico, sí, es detener a Joaquín Hernández Galicia. Es un operativo que se planeó, yo lo diseñé y yo lo ejecuté. Después, independientemente de que veníamos peleando contra el narcotráfico, empezamos a buscar quién era el que representaba a los capos. O sea, el capo de capos. Sí. Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue una investigación muy acuciosa, don Víctor, de muchas semanas, de trabajar
a las de 9 de la noche a 3 de la mañana todos los días en escuchar 50 o más rollos de grabación. Lo ubicamos, oímos su voz y lo detuvimos. De ahí parte una serie de reacciones en donde vamos limpiando poco a poco a todos los carteles, bueno, las organizaciones. Sí. Porque no solamente se detuvo a Miguel Ángel Félix, se consignó a Amado Carrillo, se consignaron 4,000 y tantos narcotraficantes. Porque el éxito de esto, don Víctor, no es agarrar nada más a la cabeza. La cabeza tiene tentáculos. Sí. Hay que destruir los tentáculos. Porque si no, van naciendo jefes por todos lados. Lo hicimos en Chihuahua, lo hicimos en Tamaulipas, lo hicimos en Sinaloa, lo hicimos en Sonora, en Guerrero, etc. Toda esa documentación obra en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. ¿Cómo los golpeamos? Les quitamos el dinero, mismo que fue enterado a la Tesorería de la Federación. Recuperamos, les quitamos 200 aviones. La Procuraduría General de la República llegó a tener la flota aérea civil más importante de Latinoamérica. Tierras, ranchos, ganado. Les fuimos minando su economía. Y en el paraje de ejecución los íbamos deteniendo. Hubo un gran resultado. Pero todo se debió, y tengo que ser muy honesto, Sí. no a Javier Cuello, a un equipo de gente que se puso la camiseta para combatir la criminalidad. Muchos murieron, otros gracias a Dios estamos vivos, pero nunca nos dio temor, nunca recibí una instrucción ni del presidente ni de don Enrique Álvarez del Castillo de no ejecutar una acción. Al contrario. ¿Qué pasó con Juan García? Yo tenía que detenerlo. Empecé a mandar equipos de investigación. Empezaban a producir información. A los 3, 4 días dejaban de producir la información. Sí. Obviamente ya los habían comprado. Hasta que tomé la decisión de pedirle a John Long, que era el director de la DEA, que me apoyara para entrar por Estados Unidos a Matamoros. Entramos, se nos peló Juan García Abreu, pero agarramos a muchos. Y agarramos a su contador y al libro. No tiene idea quiénes estaban en ese libro. Policías, delegados, gobernadores, presidentes municipales, comandantes de la Policía Judicial del Estado, procuradores de los estados, o sea, todos, la Policía Federal de Caminos. Entonces, fuimos limpiando. Con todo lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Y con todo eso fuimos limpiando. ¿Qué pasó? En el libro venía un rubro. Ciudad de México. 3 millones, 5 millones a la semana, don Víctor. Va. Entonces, yo vine con el señor presidente, le mostré el libro y le dije con toda claridad, señor presidente, aquí nada más sabemos 5 gentes que podemos recibir ese dinero. Usted, que lo doy por descontado. El secretario de Gobernación, don Fernando Gutiérrez Barrios, el Procurador General de la República, el Secretario de la Defensa y su servidor. El presidente me dijo, ¿qué piensa hacer? Investigar, señor presidente. Y me autorizó. Me autorizó a investigar a cualquier funcionario. Empecé las investigaciones. Y no salía nada. Hasta que decidí jalar a un comandante que yo sabía que conocía a algunos de los lugartenientes de Juan García. Lo llamé y le dije que fuera
hablara con esa gente y le dijeran la verdad. Efectivamente, uno de mis funcionarios, gente del Ministerio Público de toda la vida, amigo mío desde 1973, al que yo tenía como director de enlace entre la Procuraduría del Distrito y la General de la República. Él había recibido los millones con un comandante de la Judicial Federal. Los detuve. Recuperé más de 45 millones de dólares. Lo entregué a la Tesorería de la Federación. Él, idiota había pedido un avión para mí. Recuperé el avión. Eso llamó la atención de García Abrego. Dijo, bueno, pues, ¿cómo es posible que me persigas si yo le di tanto, no? Fue cuando aparece el hermano de García Abrego y se compromete a entregarse. Se discuten las condiciones. La única condición que pedía García Abrego era un rancho para su familia y que no fuera extraditado a los Estados Unidos. Todo esto yo lo informé tanto al procurador como al señor presidente y me dieron luz verde. ¿Qué pasó? Él se iba a entregar el 2 de noviembre y me dio el hermano, dijo, es que tenemos un hermano que murió, que Juan quiere mucho. Va al panteón y se entrega. Todo estaba planchado. El 15 de octubre me llama el señor presidente después de un decomiso, uno de los más importantes que se había hecho en Chihuahua, más de 10 toneladas de cocaína, aviones, 30 y tantos detenidos, gasolina, bidones, etc. Y yo pienso que me llama pues para que yo le informe, ¿no? Sí. Le informo, me felicita y me pide que yo pase a formar parte de su gabinete ampliado. Y bueno, pues me manda a la Profeco y bueno, ya nos entregó García Abrego. Caray. Si usted me pregunta por qué, hasta la fecha no lo sé. Un par de preguntas más, abogado. Primero, gracias. Habla del levantamiento zapatista también. De pasada, usted ha mencionado a Manuel Camacho Solís, un personaje pues controversial. Se ha hablado, se ha escrito mucho de él en los tiempos en que buscaba ser el candidato a la presidencia de la República, pero usted lo involucra en sus dichos, porque dice usted que hay indicios que le hacen pensar que en su afán de ser presidente y en medio de su molestia por no ser candidato, él operó dentro de la organización de levantamiento zapatista. ¿Nos puede platicar un par de indicios de estos, de los que usted ha hablado ya? Mire, rápidamente. Sí. En 1982, el señor general Absalón Castellanos, obviamente por instrucciones del presidente de la Madrid, me invita a ser secretario general de gobierno. Llego a Chiapas y encontramos que en los transportes Cristóbal Colón habían llegado unas cajas muy extrañas. Mando mi gente, revisamos y encontramos camuflajes, cantimploras, botas, etc. Cerramos las cajas, llegan por ellas, les damos seguimiento y mi gran sorpresa es que pues van a dar a casa del obispo Samuel Ruiz. Pido autorización al gobernador, me la da, cateo la casa del obispo. Mi gente la catea, la policía, y encontramos no solamente lo que había llegado, sino encontramos armas, localizamos en la Trinitaria y en Altamirano 2 conventos donde había sistemas de radiocomunicación. O sea, se estaba preparando lo que muchos años después se vino a consumar. Obviamente narro también cómo me trató el obispo y cómo lo traté, con todo respeto. Sí. Espero que Dios me perdone. Y si no, pues ya ni modo, ¿no? Y yo traje todo esto a México. El gobernador no quiso que iniciáramos nosotros las investigaciones allá o que las complementáramos. El señor secretario en aquella época, don Manuel Bartlett, recibió la documentación, se la entregó al Güero Zorrilla
y fue la Dirección Federal de Seguridad la que hizo la investigación que no resultó en nada. Posteriormente, me nombra subprocurador de la República y dentro de mis áreas había un área de la Dirección General de Erradicación de Plantillas. Me empiezan a reportar cuando vamos a fumigar Chiapas, amapola y marihuana, que había campamentos. Ordeno que los filmen y toda esa información se la entrego al presidente de la República. Él manda a llamar a Pepe González Blanco, que era gobernador de Chiapas, y Pepe me sale con que yo veía muchas películas. Obviamente engañó al presidente porque frente a mí le dijo: yo soy responsable, señor presidente, no hay nada. Cuando él sabía que sí había. ¿Qué pasa? Fíjese bien. Y es algo que nadie se ha preguntado. ¿Quién convocó a la prensa internacional la madrugada para amanecer 1 de enero? ¿Quién la convocó? Manuel Camacho. Eso me lo dijeron los americanos. Luego, a los 10 días, él aparece como el redentor. ¡Qué casualidad! Que lo primero que hace es convencer al presidente que me iban a secuestrar, don Víctor. Sí. Y mi amigo, el presidente de México, me saca del país. Me expulsan. Y me voy a los Estados Unidos. Obviamente, no soy dejadito. Me puse a investigar. Y existen memorándums de cómo el señor Martínez Rosillo, desde la Ciudad de México, le informaba de los avituallamientos que del Departamento del Distrito Federal salían a Chiapas. Existen testigos 6 minutos. de que la Misa de Gallo, San Cristóbal de las Casas es una ciudad profundamente católica. La Misa de Gallo siempre era a las 12 de la noche. Sí. El doctor Velasco Suárez llegó con una carta al obispo y la Misa de Gallo fue a las 10 de la noche. Pues ahí Si está. usted, en una concatenación de la investigación, ¿sí?, llega usted a una conclusión. Está Si implícita. Manuel Camacho hubiera sido presidente, candidato, no pasa nada. Pero no lo fue. Fiscal, No lo fue. es un gusto platicar con usted. Nos quedan muchos temas, pero hay que leer el libro, El Fiscal de Hierro, Memorias, que qué bueno que se dio usted a esta tarea, que le llevó seguramente mucho tiempo. Javier Cuello Trejo, un último mensaje, si usted gusta, para que pues la gente se anime a leer esto y sobre todo aquellos que lo admiran desde hace mucho tiempo. Mire, don Víctor, muchas gracias. Yo nomás quiero decir algo. Sí. Este libro lo escribí para los jóvenes, porque yo creo que salvar este país está en manos de los jóvenes. Y también lo escribí porque no es posible que se haya combatido la corrupción, se haya combatido el crimen, el narcotráfico, con una tecnología incipiente, y ahora que tenemos toda la tecnología que se puede usted imaginar, no pasa nada. Entonces, los jóvenes, en ellos está el futuro de México. Por eso lo escribí. Muy bien, pues habrá que leerlo y habrá que empaparse y ojalá lo lean también algunas autoridades. Javier Coello, un gusto saludarle, un abrazo y que esté muy bien. Un abrazo a usted y muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes.